Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Michel Lipke, soy programador del Festival Internacional de Cine de la UNAM y les doy la bienvenida a este diálogo virtual que se lleva a cabo en la 12ª edición del festival, que se lleva a cabo del 10 al 20 de marzo en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Este diálogo gira en torno al largometraje El Gran Movimiento del cineasta boliviano Quiro Russo, que estrenó en el mes de septiembre del año pasado en el Festival de Venecia, en donde fue reconocido por una mención, ¿no?, en el contexto de la competencia Horizonti. Y a partir de ahí, bueno, ha tenido un recorrido triunfal y merecido en el mundo de los festivales de cine, y ahora llega finalmente a FICUNAM. Muchísimas gracias, Kiro, por tu presencia virtual ahorita y sobre todo por la película que a título personal es sin duda una de las obras que más me han pegado, me han llegado en lo que he visto del año. Tu segundo largometraje, El Gran Movimiento, es muchas cosas. Es, primero que nada, una sinfonía cinematográfica, un homenaje a La Paz, Bolivia, a tu ciudad, a sus colores, a sus texturas, a, a su caos, a su orden y a sus habitantes. A través de sus habitantes, y concretamente de tres personajes que habitan esta película, también se vuelve una suerte de errancia cinematográfica, una errancia que gira en torno a la existencia de estas personas, a su vida cotidiana, a su lucha, ¿no?, por existir en una ciudad que, así como es sublime, también es monstruosa y hostil. Así seguimos la vida de el que creo es el personaje principal de la película, que es Elder, que también conocemos desde tu primer largometraje, Viejo Calavera, y que sucumbe, cuya salud sucumbe ante la presión de la ciudad y se vuelve su historia y la de la ciudad, pues. Eh, Me gustaría que nos hablaras, Kiro, acerca justo de este movimiento, digamos, entre el Viejo Calavera y el Gran Movimiento. ¿Cómo te llevó tu primer película a tu segunda obra a través de Elder, y no solo de Elder, sino todos sus colegas mineros que también aparecen en la película? Muchísimas gracias, Kiro. Bueno, primero, gracias a ti, Michelle, y gracias a FICUNAM, a la UNAM, por la invitación al festival. Para mí realmente es un festival que me parece buenísimo, me gusta mucho y además quiero muchísimo México, Ciudad de México. Creo que entre México y Bolivia hay ciertas cosas muy cercanas, ¿no? A pesar de que no nos conocemos tanto, cuando he ido a México me sorprendí y, bueno, viendo cine también uno se puede dar cuenta, ¿no?, de estas cercanías que tenemos. Y bueno, El Gran Movimiento ha sido una película que me costó mucho hacer, ha dado muchísimas vueltas, sobre todo porque en un principio, luego de hacer Viejo Calavera, yo tenía mucho la idea de hacer algo un poco más convencional, hacer un guión más tradicional, pero sí estaba yo muy claro desde el principio que iba a trabajar con Max. Max Eduardo es el brujo de la película, del Gran Movimiento. Es un amigo mío desde el 2004. Y bueno, un poco él me empujó mucho hacia hacer una película sobre la ciudad, ¿no? O sea, porque él es un personaje, realmente un ermitaño que vive un poco fuera del sistema, un personaje muy particular, y en todos los años que yo lo conozco siempre me habló mucho sobre la ciudad, me llevó a muchísimos lugares nuevos para mí, sobre todo para tener increíbles vistas de la ciudad. La ciudad de La Paz tiene una gran particularidad que es su topografía, ¿no es cierto? Es casi como una laguna, hay una laguna muy antigua que se secó y entonces ahí se fundó la ciudad. Entonces tiene esta particularidad que podemos ver todo frente a nosotros, ¿no? Y eso es algo que siempre me pareció muy cinematográfico.
y también me hizo pensar mucho en la idea de la cercanía y la lejanía, por eso usé muchísimo el zoom en esta película. Y lo que realmente me llevó a hacer la película en un principio, tal como es, fue que mientras yo tenía muchas charlas con Max, leí un cuento de Allan Poe, que es El hombre de la multitud, y ese cuento trata justamente de un burgués que está mirando a las multitudes en principios del siglo XIX. Es un cuento que refleja mucho, digamos, los elementos de la modernidad y también de la ciudad y de los personajes de la ciudad que él retrata en el cuento, hasta que encuentra un vagabundo y lo empieza a seguir, ¿no? Durante un par de días. Y como leyendo ese cuento me hizo mucho recuerdo a mi propia relación con Max. Y por otro lado, tenía muchas ganas yo de hacer siempre una película sobre la ciudad de La Paz, porque hay como un género de arte en general, de la representación de mi ciudad, que es como muy grande en Bolivia, ¿no? Hay muchísimas representaciones, sobre todo en literatura y en pintura sobre la ciudad. Y quería tomar esos elementos para poderlos poner en una película y poder dialogar, digamos, con esos elementos sobre este tema de la ciudad, ¿no? Y además creo que por otro lado, la ciudad siempre ha sido un tema muy fuerte para la historia del cine, ¿no? Esta película igual de alguna manera trata de dialogar mucho con las sinfonías de la ciudad de los años 20, sobre todo con Rudman, con Bertov, ¿no? Y con varios otros, que me parecía muy interesante rescatar y reinterpretar en esta época, ¿no? En un momento más posmoderno, hablar además en la película sobre el capitalismo, pero desde un lugar completamente diferente, que es la ciudad de La Paz, en el año 2021, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que han llevado a hacer la película, pero la verdad es que la película ha ido tomando muchas formas porque la forma en la que yo trabajo tiene mucho que ver con los personajes, ¿no? Entonces, Max, por ejemplo, me llevó a que la película termine siendo lo que es, y la historia de la enfermedad de Elder fue algo que sí estaba en el guión, pero que era parte de otro tipo de estructura. En un principio yo quería hacer una película que era el principal Max, que iba pasando por diversas historias de la ciudad, ¿no es cierto? Pero lo que me pasó es que esta película se filmó en dos partes en 2019 y la primera parte en la que filmé, tuve que caer en cuenta de que a pesar de que yo lo conocía hace tantos años a Max y que lo había filmado muchas veces solo con una cámara digital, para él era imposible, absolutamente imposible estar en un rodaje, ¿no? O sea, realmente para él fue muy duro, fue una tortura prácticamente, porque como les contaba, como es una persona realmente un ermitaño de verdad y él vive en otro tipo de mundo de alguna forma, ponerlo en un régimen de trabajo real para él había sido algo terrible, ¿no? Y por otro lado me pasó algo que yo no esperaba, que era como, él es conmigo muy natural frente a las cámaras, pero luego filmando una película más en 16 milímetros, que quieras o no, implica un poco más de gente y todo, él ya no podía ser el mismo frente a las cámaras, ¿no? Entonces eso fue para mí muy duro, pero de todas maneras, como ya había tenido un proceso tan largo con él, quería que sí o sea el personaje, y por otro lado, era muy difícil construir una narración en torno a un personaje que está fuera del sistema de alguna manera, ¿no? Eh, entonces empecé a investigar muchas pelis, llegué a la conclusión que, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho que es The Man Without Name, que es una película china, ¿no? Que igual retrata a un vagabundo, a una persona que sufre del sistema. Y lo que hace esta película, o igualmente otra película que encontré, la película de Ben Rivers, que se llama no sé cuántos años en el mar o algo así, que es lo mismo, es otro Blanco y hombre, negro. sí, exacto, es otro hombre que está fuera del sistema. Y lo que ellos dos han logrado hacer es encontrar que para representarlos había que representar esos pequeños dispositivos de su cotidianidad, donde ellos están, por ejemplo, en el caso, digamos, de Man Without Name, son como los dispositivos de cómo él se levanta, el pequeño trabajo que él tiene y los detalles que él tiene en su cotidianidad. Pero entonces, de alguna manera llegué yo a la misma conclusión, digamos, de que esa es la manera correcta de representar a Max, pero ya había sido hecho, ¿no? Entonces, no iba a ser una película una vez más igual a estas dos. Y empecé a buscar cómo podía yo, digamos, sostenerlo a él en una estructura con estos elementos que habíamos mencionado, que eran la ciudad y todo eso. Y en un primer punto fueron hacerle varias historias a él, pero aún así, digamos, la primera vez que filmé me pareció que no era verosímil, digamos, ¿no? Que de alguna manera los hombres, el personaje arquetípicamente el ermitaño es un personaje siempre muy misterioso que está fuera del sistema, entonces es difícil agregarle cosas con las que uno pueda, digamos, sentirse identificado, ¿no? Entonces, por eso decidí finalmente irme por la historia de Elder,
Y eso también fue una casualidad, ¿no? Mientras yo estaba planeando la película, yo ya empecé a filmar algunas escenas, porque me gusta mucho a mí ir filmando algunas cosas primero para ir probando. Y un día que estaba filmando, filmé por varios años, por ejemplo, una feria que es la Feria de Alacitas de Bolivia, porque es los lugares más multitudinarios de la ciudad, que en algunos momentos sale eso en la película. Y me crucé con mis amigos mineros que habían llegado caminando, de verdad, 7 días, y eran como 400, 500 personas. Y yo de verdad los vi muy mal a ellos y como que me afectó mucho, porque yo nunca me desconecté, digamos, de las minas, ¿no? Pero no pensaba seguir filmando el tema de mineros, sinceramente. Pero al verlos a ellos, realmente para mí fue la respuesta de entender que tenía que continuar con lo que había seguido, nada más que para ellos, sobre todo para Julio César, por ejemplo, fue muy, muy fuerte el proceso de estar en una película, ¿no? Para él haber sido el protagonista de Viejo Calavera fue algo muy positivo en su vida, realmente lo ayudó mucho, y haber participado en esa segunda película aún más, ¿no? Yo considero que incluso él ya se volvió como actor, o sea, realmente aprendió a ser actor, porque el papel que él tiene en esa película de enfermedad es algo físico muy demandante, que me parece que lo hizo genial. Pero bueno, yo decidí incluir esta historia porque estaba justamente dando vueltas a todas estas dudas que les cuento, y justo apareció realmente esta situación real de que ellos habían llegado 7 días caminando para pedir un trabajo en las minas, y bueno, lastimosamente nunca les dieron el trabajo, los sacaron de la ciudad, y yo filmé algunas escenas, incluso un par que están en la película, que es esa entrevista que está al principio, que ellos hablan, ¿no? No sabía muy bien en ese momento cómo iba a terminar usando eso, pero finalmente me empecé a dar cuenta que el arco narrativo realmente tenía que ser la enfermedad de Elder, ¿no? Y que de esa manera yo podía sostener también al personaje de Max en la película sin necesidad de darle mucho más información a ese personaje, ¿no? Es muy interesante escucharte y ver cómo el instinto a veces, evidentemente, nos guía, ¿no? Y cómo quizás Max fue el detonador de tu imaginación, de tus obsesiones creativas, quizás, y cómo quizás al no encontrarle esta forma que le estabas como buscando, se te apareció Elder, ¿no? Quizás un poco de la nada y para como guiarte, ¿no? A darle como sentido cinematográfico a Max, que es un misterio, ¿no? Y su relación con el mundo también es un misterio. Y aparte de eso, la ciudad. ¿Puedes hablarnos un poco más de cómo, de tu proceso y cómo justo conciliaste esta, esta lógica cinematográfica dentro de esta como búsqueda y como pues este gran riesgo que tomaste, ¿no? Al hacer el gran movimiento, porque es un poco un salto al vacío. Para seguir hablándoles un poco del proceso creativo y de cosas que yo decidí que me parecieron muy importantes y complejas, bueno, una de las cosas es el zoom, ¿no es cierto? El zoom, este, yo quería filmar mucho con zoom porque, bueno, primero hice un cortometraje hace varios años que se llama Nueva Vida, que es un cortometraje donde por primera vez utilicé este recurso de los zooms, y se trata sobre una pareja que acaba de tener un bebé hace pocos días y quería un poco contar esto, porque tenía una relación muy cercana a algo personal mío. Pero me gustaba, digamos, la idea de representar esta idea de la paternidad sin estar ahí, porque yo no soy padre, ¿no? Entonces me parecía coherente, digamos, como ir entrando con los Zooms, pero cuando ya estás más o menos entrando, volvías a salir, y todo era en la misma locación, ¿no? Entonces me había gustado mucho ese recurso y quería volverlo a utilizar, pero además en ese momento pensé mucho, cuando viajo, o sea, como tú sabes, el cine nos permite viajar mucho, ¿no? Y muchas veces me quedo mirando las ciudades, sobre todo. Me impresiona mucho ver las ciudades a mí desde el avión, porque nunca ves a nadie, ¿no? O sea, no hay personas, aparentemente. Difícilmente vemos un auto, ¿no? Entonces, pensaba que el Zoom era un recurso muy interesante para reinterpretar o pensar en esta idea digamos, o sea, la inmensidad de la ciudad, luego la multitud y la individualidad, ¿no? O sea, del uno, ¿no? O sea, como todos estos niveles que realmente existen de existencia, podemos decir. Y por otro lado, que me parecía como un recurso demasiado interesante y posible de utilizar para que la ciudad sea un personaje, ¿no? Para que podamos estar navegando entre las paredes y entre las cosas que son más amplias,
y podamos meternos después a los personajes, ¿no? Llevando esto a un extremo tal que finalmente, igual gracias al zoom, la película se entra dentro del personaje, ¿no? Entonces, yo quería utilizar esto como recurso formal, además para hacer, digamos, una comparación audiovisual entre el individuo y la multitud, ¿no? También me interesaba muchísimo eso, esta idea de focalizar en estos lugares, porque me parece que el cine normalmente siempre estamos en el nivel del personaje, generalmente las representaciones están ancladas siempre al punto de vista del personaje y al punto de vista de lo que está pasando en la narración, ¿no? A mí me parece súper interesante que el zoom te puede permitir, o por lo menos en esta película me ha permitido como de repente salirme de eso, volver a la ciudad, irme a otro personaje, luego volver al otro personaje, todo a través de estas cosas formales, ¿no? Y me parecía súper interesante, ha sido muy interesante hacer utilizar este recurso. Ha sido obviamente una complicación muy grande hacerlo en 16 milímetros, la verdad, porque hay lentes que llegan mucho más profundo en el zoom en digital, pero bueno, para mí también era muy importante usar el 16, ¿no? Por varias razones. Una de ellas era porque al ser una sinfonía de la ciudad, digamos, contemporánea, me parecía coherente que además desde Bolivia tenga esta textura, ¿no? Me parece que además la ciudad y todo tiene mucho que ver con las texturas que puedan generarse en el film. Y por otro lado, como un proceso como director y como cineasta y también como equipo, me parece que nunca va a ser igual filmar en fílmico que en digital. Creo que hay un tipo de rigurosidad y sobre todo para el director, creo que hay un tipo de conciencia que uno llega a adquirir de la realmente de la captura del tiempo y del devenir y de ese momento además en el que uno tiene que saber cuándo robar, que es muy importante, ¿no? De desarrollar como director sobre todo. Me parece que te da una capa más de conciencia de lo que es la representación del tiempo, sobre todo del tiempo y el espacio, que son esos dos momentos que se conjugan, el momento que estamos realmente rodando, ¿no? Y que estamos capturando. Y el sonido, pues también es muy interesante porque también creo que está, o sea, creo que hay poca música en la película. Sí, sí, creo que hay como el primer momento en la discoteca, la coreografía y luego, ahora sí, el gran movimiento musical al final, ¿no? Digamos, es poco, pero es contundente, es, es brutal, es muy fuerte la experiencia porque justo está muy dosificada, no hay un abuso del lenguaje o de la herramienta musical, pero al mismo tiempo existen estos elementos musicales y todo el tejido que los une, que es justamente el sonido, o sea, el diseño sonoro que muchas veces es musical, es tan elaborado que genera texturas sonoras con una armonía musical, y a veces entra pues la razón, que son los humanos y sus intercambios y sus historias, pero la película constantemente nos está confrontando la relación y que tenemos con lo que estamos mirando, la distancia y la cercanía, y hace de nosotros lo que es su deseo, ¿no? Y al mismo tiempo nos transforma, pues, porque la película es acerca de una transformación, y es la transformación de Elder, que es absolutamente fundamental en la película, porque es la única persona dotada de una estructura, una lógica dramática, y es nuestro guía, es la persona dentro de la cual nos estamos como proyectando, porque su conflicto es, es nuestro, es universal, y ese cuerpo abatido, pues todos lo habitamos, ¿no? Hay días que sí, hay días que no, pero es gracias a él que la experiencia es total, y que podemos darle sentido a Max, y que podemos darle sentido a Mama Pancha, y que podemos darle un sentido abstracto a la ciudad de la paz, ¿no? Que se vuelve así como es, como lejana, como no la conozco. Gracias a ti ya caminé esas calles, ya conocí a las personas que la habitan, ¿no? Y esa es la fuerza y el milagro del cine, ¿no? A veces, ¿no? Hacernos como descubrir lo desconocido, y a veces darle sentido al misterio, como es el caso de Max, que como dices, Max es pues muchas cosas en la realidad, pero en la película quizás le diste como
o sea, la película le da cosas que, pues, que la realidad no tiene. Estos poderes místicos que él cree que tiene, sí los tiene en la película. En la película existe, es una fuerza de vida y es gracias a él que Elder navega un poco entre la vida y la muerte dentro de tu película. Qué bueno que lo recalques, Michelle. Pero me gusta mucho que digas bueno, les cuento que Max, por ejemplo, vio la película y a él le encantó, ¿no? Le encantó muchísimo la película justamente por lo que tú dices, ¿no? Porque él dice, no, yo soy el gran señor, digamos, el gran capo. Pero bueno, una cosa que quería contarles un poco es el tema de la narración en sí, ¿no? Que es la enfermedad de Elder, que un poco también llegó a mí, digamos, por cosas que fueron pasando. Porque como les contaba, yo tengo una relación muy grande, por ejemplo, con Julio, o sea, siempre estoy... O sea, son mis amigos realmente con los que yo comparto bastante más allá del cine, ¿no? Entonces, otro de mis amigos que no aparece en la película ni nada justo por esos momentos que yo estaba escribiendo, él se llama Rolando Pazzi y fue 20 años perforista en la mina, ¿no? Perforista, bueno, es el rol más difícil en las minas. Ellos ponen las dinamitas y hacen los huecos y todo eso, pero también son los más respetados y todo eso, ¿no? Entonces, justo cuando yo estaba escribiendo la película, él fue retirado de la mina porque tiene una silicosis muy avanzada, ¿no? Entonces, él ya no puede seguir en la mina. Y para él fue muy fuerte ser retirado, ¿no? No por una cuestión económica, sino por una cuestión misma emocional y además de que él mismo, bueno, hasta el día de hoy no sabe muy bien qué va a hacer con su vida. Él tiene apenas 38 años más o menos, entonces tiene toda la vida por delante, pero ya está retirado y tampoco sabe muy bien qué hacer. Y lo vi bastante deprimido y fue como un momento donde más varios mineros fueron retirados que yo conocía. Entonces, ahí cayó para mí este tema de la silicosis, que es un poco la enfermedad más fuerte que tienen los mineros, que ellos un poco se les vuelven sus pulmones de piedra, ¿no? Entonces, tienen muchas dificultades de respiración y qué sé yo. Entonces, como que me gustó meter ese elemento en la película, pero sí darle una ambigüedad, porque me parece que en la película el elemento no es claramente la silicosis de la mina o no, digamos, ¿no? Creo que de alguna manera, para mí, por lo menos como director, tiene más que ver con un poco de una enfermedad del sistema en sí mismo, ¿no? Interesante, claro. O sea, la película en síntesis, bueno, muy subjetivo, es un homenaje al sacrificio humano en nombre del sistema, ¿no? El sistema urbano, el sistema social que, que habitan, y creo que pues es ahí en donde digo, muchísimas culturas conectan con la película, porque justo ese mundo que representas es el mundo inmediato que yo veo en México y sin duda en muchos países de América Latina, que todos merecen tener, creo que, una sinfonía cinematográfica. Es algo que siento, pues es como habitantes de la gran ciudad que somos, siempre somos desafiados, nuestra imaginación, nuestra creatividad siempre es desafiada por las ciudades que habitamos, y este deseo de poseerla a través de este género poético, político, que es la sinfonía cinematográfica, siempre es un deseo muy grande, y tú lo lograste de una manera increíble. Quiero que no solamente, sin duda, rinde homenaje a Gutman, a Bertov, a Jory Siv, a Rubén Gámez, que no sé si conoces aquí en México, el director de La Fórmula Secreta y Valle de México, que a su medida, con mucho talento, hizo sinfonías urbanas, pero bueno, al mismo tiempo modernizas todo el género, el formato documental, ¿no?, al cual pertenecen las sinfonías urbanas, pues con eso que tú tienes, con ese bagaje que creo que pues conecta el pasado y el presente, sintetizándolo a través de esta experiencia abrumadora cinematográfica que es el gran movimiento aquí. Y pues lo agradezco mucho.
muchísimo. Yo en nombre de mi parte y de parte sin duda de todo el equipo de FICUNAM, que está muy contento de contar con tu película y contigo prontamente en el festival. Yo más feliz de poder compartir la película ya, ¿no? Y bueno, ojalá de poder estar allá con ustedes. Me gustaría mucho, Sin duda. pero ya veremos. Claro que sí. No, ya veremos.